¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Les saluda Jia Jiabin desde Beijing. La sesión anual de la Asamblea Popular Nacional concluyó tan solo hace 2 días. Siguiendo la práctica establecida, el primer ministro chino Li Keqiang convocó una conferencia de prensa donde respondió a las preguntas de los corresponsales chinos y extranjeros. En el programa de hoy vamos a hacer un repaso de los puntos más destacados en las 2 sesiones de este año y ofreceremos una interpretación a una serie de temas mencionados en la conferencia de prensa del primer ministro. Para ello hemos invitado al señor Wang Zhen, ex vicepresidente de la Fundación China de Estudios Internacionales. Hola, señor Wang, gracias por acompañarnos en diálogo. Con mucho gusto. Bueno, las 2 sesiones de la Asamblea Popular Nacional y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino acaban de llegar a su fin. Entonces, para usted, ¿cuáles fueron los puntos más destacados durante estas 2 semanas? Hablamos de los más destacadas de las 2 sesiones, debería ser muchos, Y hay algunas cosas que me emocionan más y estoy más interesado en eso. Primero, yo creo que fue muy interesante las palabras pronunciadas por el primer ministro Li Keqiang y otros dirigentes de la Asamblea y de la Conferencia de la Consulta Política en las 2 sesiones, destacando que la tarea fundamental para este año será hacer todos los esfuerzos para que la economía china tenga progresos nuevos dentro de la estabilidad. Sí. Yo creo que es un tema muy interesante y muy importante porque cuando el mundo está criticando, está dudando de que la economía china está en una situación de bajar, de reducir su tasa de crecimiento y hablando de las cosas no tan positivas sobre la economía de China. Pero estamos destacando que nuestra meta es progresar dentro de la estabilidad para mantener una tasa de crecimiento que es posible y es sostenible y es necesario. Esa es la primera cosa que me emociona. El segundo es que en estas 2 sesiones tanto los diputados como los miembros de la Conferencia de Consulta Política hablaron en voz casi muy unánime sobre una cosa, que hay que hacer trabajos duros en lugar de palabras grandes, de las palabras vacías. Y es igual como lo que el presidente Xi Jinping hablaba muchas veces, que tenemos que hacer trabajos duros, tenemos que trabajar duramente para conseguir progresos reales. Y dejamos las palabras vacías, y esto es el espíritu que se necesita para alcanzar las metas que se ha estipulado para el año 2020 y para el año 2050, para alcanzar la meta de revitalización de la gran nación china. Y en tercer lugar, también me emociona muchísimo de que en estas conferencias los ministros, miembros de gobierno, han salido con voz muy sonora, con voz muy abierta, respondiendo a todas las preguntas y dudas e inquietudes de los corresponsales y de los medios internacionales. Yo creo que esto también es un fenómeno que emociona a toda la nación, porque se muestra de que nuestro gobierno está lleno de confianza para el futuro del país, para el trabajo del gobierno en el nuevo año. Sí, sin duda el gobierno ahora tiene una actitud más abierta de responder todas las dudas. Más abierta, más directa. Más directa, sin duda. Bueno, la tendencia económica de China ha sido siempre uno de los temas más populares entre los medios internacionales. En la conferencia de prensa, el primer ministro chino explicó la meta de crecimiento de China en 2017 con las siguientes palabras. Escuchemos. 我们把经济增速今年定在 增长6.5%左右。我看到当时外电媒体就有报道说，中国是温和下调了增速。其实增长6.5%这个速度不低了，也很不容易。如果今年中国实现经济增长目标增量比去年还要大。 Señor Wang, entonces hemos escuchado las palabras del primer ministro sobre la macroeconomía de China. Entonces, ¿cómo interpreta usted esta meta del alrededor de 6,5% para el año 2017 y qué otras
informaciones ha encontrado en cuanto al desarrollo macroeconómico de nuestro país? El año pasado la economía de China creció en unos 6,7% y para este año, para 2017, se estipula la meta alrededor de 6,5% y claro, en el trabajo real tenemos que hacer todo lo posible para alcanzar una tasa tal vez un poco más alta de eso, pero alrededor de 6,5%. No es fácil. Porque todos sabemos que ahora nuestra base del Producto Bruto Nacional ya es mucho mayor en comparación con años anteriores. Cuando el año pasado ya cumplimos con 74, casi 75 billones de yuanes de renminbi, que se equivale a unos 11 billones de dólares americanos. Sobre la base de eso, vamos a crecer en 6,5% y el volumen de crecimiento sería mucho mayor. Porque según este cálculo, el año pasado se creció en volumen concreto de unos 4,6 billones de dólares. Entonces es una cifra muy grande. Y cuando la cifra era pequeña, cuando la base era pequeña, sería fácil para duplicar, para tener una tasa de crecimiento mayor que la actual. Pero cuando la base ya es tan grande, no es tan fácil. Y por eso esa es la primera cosa que tenemos que comprender a través de las palabras del primer ministro Li Keqiang. En segundo lugar, mundial está en una situación bastante débil. Está recuperándose, pero con un ritmo muy lento. Pero en esta situación, la economía de China está creciendo con una tasa de 6,5%, casi el único del mundo. Y por eso siempre pienso que no hay razón para que los medios internacionales en esta situación critican a China y preguntando por qué ustedes están bajando su tasa de crecimiento, está influyendo negativamente al crecimiento de la economía de China. Yo creo que no tiene razón. Cuando la economía de China ya hizo una contribución al crecimiento de la economía de China de más de 33% el año pasado, y entonces, ¿qué culpa tenemos? Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Y por eso yo creo que esta tasa de crecimiento de 6,5% me emociona. Yo creo que también está emocionando, está estimulando a todo el país para que todos vamos a trabajar para cumplir esta meta o para mejorar y inclusive aumentar con una velocidad mayor que esta, pero la base o la cosa más importante, la meta más sólida es cumplir con esta tarea. Y el primer ministro Li Keqiang, en sus palabras en la conferencia de prensa y también en su informe de labor de gobierno, en muchos lugares sobre la calidad. Sobre la innovación y siempre estimulando a toda la nación de que tomando la innovación o renovación como la base para mejorar la calidad del crecimiento económico de nuestro país. Esto ya he dicho que no va a ser fácil porque estamos enfrentados con muchos problemas reales, muchas contradicciones, dificultades que tenemos que recuperar. Estamos siguiendo en una situación de subir cuesta arriba y superar los baches. Y entonces los trabajos serán duros. Sí, sin duda. Bueno, este año hay otro tema que también me parece muy llamativo, que es sobre el desarrollo de la región administrativa especial de Hong Kong. Este año es la primera vez que en el informe sobre la labor del gobierno, el primer ministro chino subrayó que la independencia de Hong Kong es un callejón sin salida, es la primera vez, entonces todos los medios han prestado atención sobre esta expresión, pero para usted, ¿cuáles son las implicaciones asociadas con esta expresión? Este año estamos cumpliendo el 20º aniversario del retorno de Hong Kong a la soberanía de la patria, y por eso es un año que tenemos que celebrar, que vale la pena, que tenemos que conmemorar y celebrar para todos los éxitos conseguidos
por Hong Kong y por todo el país a través de estos 20 años con esta política de un solo país, dos sistemas. Pero cuando el primer ministro de gobierno habla de eso, señalando de que la llamada independencia de Hong Kong será un callejón sin salida, esto demuestra de que de verdad se ha surgido algunas tendencias, algunas fuerzas que está haciendo lo imposible para conseguir su llamada independencia de Hong Kong, de separar otra vez de Hong Kong de la soberanía de China y de la integridad territorial de nuestro país. Esto es impermisible. Porque esta política de un solo país, dos sistemas, es una política para muchos años, para largos años. No vamos a variar, no vamos a vacilar en nada sobre el cumplimiento de esta política, pero no podemos permitir cualquier esfuerzo que está en contra de esta política, de un solo país, dos sistemas, porque la base de eso es un solo país. Esa es la base, esa es la cosa que no se puede cambiar. Y entonces yo creo que cuando el primer ministro señala de que la llamada independencia de Hong Kong será un callejón sin salida, yo creo que tiene toda razón y está representando la voluntad de toda la nación china. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso. Eso no dice nada sobre que vamos a cambiar, a abandonar esta política. No vamos a cambiar. Pero tenemos que cumplirle de una forma completa y total. No podemos cambiar el sentido fundamental de esta política. Claro, como usted acaba de mencionar, este año se cumple el 20º aniversario del retorno de Hong Kong a la patria. El desarrollo a futuro de esta región también fue lo que les interesa a los medios. Veamos cómo respondió el primer ministro. 对一国两制的方针呢，要全面理解和执行。我在政府工作报告中已经说了，一国两制的实践要不动摇、不走样、不变形。至于说支持香港发展，中央政府会不断的增加力度，会出台许多有利香港发展、有利于内地和香港合作的举措。 Bueno, ya se cumple 20 años desde el retorno de Hong Kong a la patria, entonces ha logrado muchos progresos, pero si echamos una mirada hacia el futuro, ¿qué sugerencias y qué perspectivas tiene sobre el desarrollo de esta región? Primero, tenemos que mantener constantemente y con una conciencia para siempre esta política de un solo país, dos sistemas, para defender la integridad territorial y también el cumplimiento de la integridad de la soberanía nacional sobre el territorio de Hong Kong. Es lo más importante. Y en segundo lugar, Hong Kong ha conseguido mantener su prosperidad económica y financiera como centro financiero del mundo durante estos 20 años, gracias a los esfuerzos de los hongkoneses, primero, y segundo, también muchas gracias al apoyo y a la ayuda del gobierno central, sobre todo en los años y meses difíciles de la crisis financiera. Todos recordamos muy claramente de que sin la ayuda, sin el apoyo del gobierno central, en aquel momento la situación de Hong Kong sería otra cosa. Y entonces yo creo que lo importante es que en el futuro los hongkoneses, los paisanos hongkoneses siguen manteniendo esta política para defender la soberanía de China sobre Hong Kong. Y en segundo lugar, también yo creo que el gobierno chino, el gobierno de todas las provincias, de regiones del país apoyan y hacen cooperación con Hong Kong para mantener e impulsar más a la prosperidad de Hong Kong. Yo creo que serían dos cosas más importantes para el futuro de Hong Kong. Sí, claro, el desarrollo de Hong Kong no puede lograr sin el apoyo de la parte continental de China. Estamos
juntos y sobre todo el mundo necesita China-Hong Kong. ¿Cómo puede lograr el desarrollo sin el apoyo de China? Entonces, otro tema me parece también muy interesante porque he visto que en los 3 años anteriores, en la conferencia de prensa ofrecida por el primer ministro chino, siempre había periodistas que plantean preguntas sobre la lucha contra la corrupción. Pero este año ningún periodista ha planteado preguntas sobre este tema. Me parece que a lo mejor hemos logrado suficientes progresos para que los medios ya no tienen tanto interés. O sea, este tema ya no es tan crítico para los medios extranjeros y medios chinos. Entonces, ¿cómo valora este crecimiento de China en este sector y qué tan lejos estamos para resolver este problema de forma radical? Yo creo que en eso tenemos que destacar 2 o 3 puntos importantes e interesantes. Primero, yo creo que este fenómeno de que durante la conferencia de prensa de este año, de hace 2 días, que el primer ministro Li Keqiang se le celebró, no se mencionó. Los periodistas no hizo ninguna pregunta sobre esta lucha anticorrupción. Demuestra de que no quiere decir que la gente ya no está interesada en el tema, porque sigue siendo un punto muy importante en la política y en la situación de nuestro país, pero demuestra que sí, de verdad, se ha mejorado la situación. Eso no quiere decir que la lucha anticorruptiva ya está terminada, no, ni mucho menos, está lejos, el camino sería mucho más largo, pero ha demostrado de que sí, de verdad, está formando una nueva atmósfera, una nueva situación, de que la gente ya no se atreve a ser corruptos. Entonces, en este sentido se ha mejorado, porque hay medidas muy rígidas, muy duras para castigar en eso. Todo el mundo ya sabe muy bien, sobre todo aquellos corruptos ya saben que aunque ahora utilizando el poder que está en su mano, puede tener más intereses o puede conseguir más dinero, pero después de algunos días ya sería derivado, ya sería condenado, ya sería metido en la prisión. Ya, mucha gente ha visto eso y por eso ya tiene miedo, no tiene coraje de ser corruptos. Yo creo que esto es una de las 3 metas que queremos alcanzar con esta lucha corruptiva. La primera sería que la gente no se atreve a ser corruptos. El segundo, que la gente no pueda ser corruptos porque hay medidas de control muy rígidas. En tercero, la gente no quiere ser corruptos porque no tiene esta necesidad. Para las otras 2, todavía tenemos mucho trabajo. Para la primera, para que la gente no se atreve, yo creo que hemos conseguido de 2 formas algún mejoramiento en este sentido. En segundo lugar, yo creo que todos tenemos que ser conscientes de que la lucha anticorruptiva sería mucho más larga y necesitamos hacer mucho trabajo. Pero el fenómeno sí que está allí. El terreno que se produce el fenómeno corruptivo está allí. Tenemos que hacer mucho trabajo en ese sentido en el futuro. No sé si usted ha dado cuenta de que en este año, en las 2 sesiones, había una expresión que está muy de moda, se discute mucho entre los diputados y miembros de la Asamblea Popular Nacional, que es afianzar la confianza cultural. ¿Por qué en este año esta palabra se ha convertido en una expresión de moda y qué importancia tiene esto para China? Me gustaría utilizar la palabra como autoconfianza. Autoconfianza en la propia cultura de China. Yo creo que es un tema muy interesante y muy importante porque el Comité Central del Partido Comunista de China, con el secretario general Xi Jinping como núcleo, ha planteado en muchas ocasiones sobre 4 autoconfianzas. Primero, autoconfianza en el camino que se ha elegido, que es el camino socialista con peculiaridades chinas. La segunda es autoconfianza en la teoría.
en la teoría, claro que es marxista, pensamiento de Mao Zedong. Y la tercera es autoconfianza del sistema, del sistema que se ha elegido. La tercera es la autoconfianza en la cultura. Yo creo que esta cuarta, aunque está en la última, pero para mí es más importante. Pero es la base de todo, de todas las otras autoconfianzas. Es la raíz de todas estas, las demás tres autoconfianzas. Porque tanto el sistema como el camino y la teoría que se ha elegido el Partido Comunista de China y el pueblo chino fueron seleccionados sobre la base de la creencia en la cultura de la nación china. Sí. Es base de todo, es la raíz de todo. Por ejemplo, ¿por qué se ha elegido el socialismo en China? Porque la civilización, la historia, la cultura de China se ha demostrado de que no hay posibilidad de un sistema de otro tipo como el capitalismo, que se puede mejorar la situación, que se puede realizar la meta de rehabilitación de la nación china. Sería imposible. Y por eso se ha elegido este camino, este sistema. Fue una selección histórica y también fue una selección cultural. Sí. Y por eso yo creo que es muy importante afianzar esta autoconfianza en la propia cultura, en la propia civilización de China, para mantener la parte más profunda y la parte más ventajosa y de gran superioridad de la antigua civilización de China, de esta gran nación china, para realizar la meta de rehabilitación de nuestra gran nación. Y por eso estoy muy de acuerdo y estoy estudiando también en profundidad estas palabras, afianzar las cuatro autoconfianzas, sobre todo la autoconfianza en la cultura propia de nuestro país. Hay que hacer trabajos duros para realizar esto. ¿Qué tenemos que hacer para lograr esta meta? Yo creo que lo más importante es un trabajo de reeducación a toda la nación, para que toda la nación, tanto los viejos como los jóvenes, sobre todo los jóvenes, las futuras jóvenes generaciones, comprendan de que la cultura, la civilización de la nación china es muy abundante, es muy rica, y además, sobre la base de esta cultura se puede tener una creencia firme en el camino que se ha eleccionado, en la teoría que se ha eleccionado y también en el sistema que se ha elegido en todos estos años. Sí. Y solamente con esta conciencia se puede comprender ¿por qué China fue posible de conseguir tantos éxitos con más de 30 años en la reforma y apertura? ¿Y por qué China tiene un gran futuro en este camino que estamos siguiendo durante los próximos 10 o 20 años para alcanzar la meta de rehabilitación de nuestro país? Y además, en segundo lugar, hay que tener muchas medidas concretas para afianzar esta autoconfianza cultural, para tener reglas, normas, para asegurar todo eso. Sí, claro. Otro tema es que el papel que juega China en la globalización también es un tema muy llamativo, sobre todo para los medios extranjeros. Recordamos que hace unos días muchos medios reportaron sobre si China va a integrarse al TPP. Claro, finalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores de China respondió que eso fue una mala interpretación de las declaraciones de su portavoz, y también en cuanto al TPP, la postura de China no ha cambiado. Pero a su juicio, ¿por qué los medios tienen tanto interés de analizar, de hacer reportaje sobre este tema, y cómo interpreta usted la actitud de China? Sobre este tema yo creo que lo importante es que tenemos que ver dos realidades, dos cambios que se han producido últimamente en el contexto internacional. Sí. Primero, porque se ha surgido una tendencia contra la globalización mundial. Es una tendencia bastante clara,
o cada día más fuerte que está produciendo en el mundo, sobre todo occidental. Hay muchas voces, inclusive fuertes, para criticar eso, para abandonar esta globalización de la economía del mundo. En segundo lugar, hay que ver este cambio en la administración de Estados Unidos. Cuando el nuevo presidente Trump ha subido al poder, también se ha tomado la primera medida, es separarse, es retirar de TPP. Yo creo que son cosas que tenemos que tener unos análisis muy profundos. La gente, los medios internacionales están interesados en eso porque se ha surgido esta nueva tendencia. Y en segundo lugar, está esperando de qué va a hacer China. Porque hay mucha gente, hay muchos medios que están esperando una sustitución de China al papel, al rol de Estados Unidos en este TPP, creyendo que China se trata de conseguir el liderazgo en este TPP cuando fue abandonado por Estados Unidos. Yo creo que es una mala interpretación y por eso yo creo que nuestra Cancillería ha salido de paso para aclarar que no se ha cambiado la política de China sobre eso. Pero de todas formas, esto no elude que China hace esfuerzos para mantener esta globalización mundial, pero creemos que sería una tendencia natural, lógica, del desarrollo económico, socioeconómico de todo el mundo. Tenemos que dar esfuerzos para impulsar esta tendencia de globalización. China está haciendo eso, pero sin ninguna intención de desempeñar nada de liderazgo ni en TPP, ni en la administración o gobernación del nuevo mundo. Yo creo que no hay esta intención. Sí, yo creo que con esta explicación ya podemos conocer mejor la actitud de China en cuanto a la globalización y también en cuanto al TPP. Y sabemos que el 19º Congreso Nacional del Partido Comunista de China se convocará este año también, más tarde. Entonces, en este sentido, ¿las sesiones de este año tienen algún significado especial? Sí, yo creo que sí. Yo creo que en este sentido hay dos sesiones que acaba de terminar. Han sido sesiones o trabajos preparativos, en cierto sentido, para este nuevo 19º Congreso del Partido Comunista de China. Porque todos sabemos que este año estamos en el segundo año del cumpliendo del 13º plan quinquenal de nuestro país, que sería el plan quinquenal decisivo para la realización de la meta de la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada y también sería el paso decisivo para cumpliendo de la meta de revitalización de la gran nación china. Y entonces estas dos sesiones se han planteado nuevas metas, nuevas tareas para que todo el país, todo el partido y toda la nación hagan esfuerzos decisivos para alcanzar todas estas metas y para que en el nuevo Congreso del Partido de China va a plantear nuevas tareas y nuevos planteamientos cumpliendo firmemente y sólidamente las metas que se han planteado para los próximos 5 a 10 años. Sí, yo creo que también hay un carácter muy interesante, es que ahora las dos sesiones, los temas que se discuten en las dos sesiones también son temas que pueden interesar más a los medios extranjeros y también al resto del mundo. Muchas gracias, señor, por su comentario. Gracias. Gracias. Bien, así terminamos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima emisión.